Habitación 206. El Hospital Central tenía la costumbre de no asignar la habitación 206. No estaba clausurada ni tapiada, pero ningún paciente permaneció allí más de una noche. El enfermero Manuel llevaba años trabajando en el hospital y conocía la historia. Cada persona que pasaba la noche en esa habitación despertaba con arañazos en el cuerpo, más tonos inexplicables y una sensación de vacío absoluto. Algunos incluso desaparecían. Pero Manuel no creía en esas historias. Hasta que, en una noche de tormenta, recibió una orden inusual. La ocupación estaba al máximo y debía trasladar a un paciente a la 206. El paciente, un hombre mayor llamado don Ezequiel, lo miró con ojos llenos de miedo cuando Manuel le informó del cambio. No, no quiero ir ahí. No quiero, suplicó con voz quebrada. Manuel suspiró. No tenía opción. Lo llevó en la camilla hasta la habitación y encendió la luz. Todo parecía normal, una cama, un monitor, una ventana que daba al patio. Pero había un olor extraño en el aire, como tierra húmeda mezclada con óxido. Si necesita algo, solo presione el botón de emergencia, dijo Manuel, forzando una sonrisa. Don Ezequiel no respondió. Solo miró fijamente en la esquina oscura de la habitación. Cuando Manuel regresó al pasillo, sintió un escalofrío y decidió revisar las cámaras de seguridad. Se detuvo en seco. En la pantalla, la imagen de la habitación 206 se veía distorsionada. Y entonces lo vi. Una figura delgada y retorcida emergió de la sombra en la esquina. Se deslizó lentamente hasta la cama y se inclinó sobre don Ezequiel. El anciano comenzó a convulsionar. Manuel corrió de vuelta, pero cuando abrió la puerta, la habitación estaba vacía. La cama intacta. Sin señales del paciente. Revisó el baño, miró debajo de la cama. Nada. Solo encontré una cosa. Arañazos profundos en la pared, como si alguien hubiera intentado escapar. A la mañana siguiente, nadie recordaba haber admitido a don Ezequiel. No estaba en los registros, no figuraba en ninguna lista. Como si jamás hubiera existido. Pero Manuel lo sabía. Y cada vez que pasaba por la habitación 206, sentía una mirada clavada en su espalda. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta oscura inclinándose sobre don Ezequiel. Y lo peor, sentía que lo observaban. Al día siguiente, se dirigió al director del hospital. ¿Qué pasó con el paciente de la 206?, preguntó con la voz tensa. El director lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué paciente? Esa habitación lleva vacía años. No, yo mismo lo llevé anoche. Un hombre mayor, don Ezequiel, insistió Manuel. El director se puso pálido. Ezequiel Fernández murió en esa habitación hace 30 años. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Manuel. ¿Cómo murió? Desapareció, respondió el director, bajando la voz. Se internó por una neumonía, pero una noche, se esfumó. Lo buscaron por todo el hospital. Su cama estaba vacía, pero había marcas de arañazos en las paredes. Igual que las que encontraste. Manuel sintió que el aire se volvía denso. Esa noche, impulsada por una mezcla de miedo y necesidad de respuestas, decidió quedarse en el hospital y vigilar la habitación 206 desde las cámaras. A las 3:06 de la madrugada, la imagen comenzó a distorsionarse. Manuel tragó saliva. En la pantalla, la sombra comenzó a moverse de nuevo. Pero esta vez, se detuvo. Giró lentamente hacia la cámara, como si supiera que la observaban. Y entonces, la luz de la habitación 206 se apagó por completo. El monitor mostró una imagen breve antes de quedar en negro, su propio reflejo en la pantalla de la cámara, pero con alguien de pie detrás de él. Un aliento frío le recorrió la nuca. Se giró de golpe. Y la puerta de la sala de seguridad se cerró sola con un golpe seco. El hospital entero quedó en silencio. Y Manuel, ahora lo sabía, la habitación 206 no estaba vacía. Nunca lo había estado. Y lo peor, ahora lo había visto a él. El corazón de Manuel latía con fuerza. Se quedó paralizado en la sala de seguridad, con la mirada fija en la puerta cerrada. Afuera, el hospital seguía en un silencio absoluto,
como si todo el mundo hubiera desaparecido. Con manos temblorosas, agarró su linterna y la encendió. No, no estoy solo, susurró, más para convencerse a sí mismo que por otra cosa. Se acercó a la puerta y la empujó. No se mueva. Estaba trabada, aunque no tenía seguro. De repente, la radio que llevaba en el cinturón soltó un crujido de estática. «Ayúdame». Manuel sintió que la sangre se le helaba. Era la voz de un anciano. La voz de don Ezequiel. Se alejó de la puerta, sin dejar de respirar con dificultad. La radio volvió a sonar, esta vez con un sonido distorsionado, como si alguien estuviera jadeando. «Me atrapó, ahora va por ti». Un golpe seco en la puerta lo hizo soltar la linterna. Se agachó rápidamente para recogerla, y cuando la volvió a encender, vio algo que le revolvió el estómago. Debajo de la puerta, un charco de agua negra comenzó a extenderse lentamente hacia él. El olor a humedad y óxido lo envolvió. «Esto no está pasando, esto no está pasando», se repetía. Pero entonces, la luz de la linterna comenzó a fallar. La radio soltó otro chasquido, y esta vez, lo escuchó con claridad. «Mira detrás de ti». El aire se volvió helado. Manuel sintió una presencia justo detrás de él. No quería girarse. Sabía que si lo hacía, vería lo mismo que en la cámara. Pero sus piernas se movieron solas. Lentamente, se giró. Y ahí estaba. Una figura alta, huesuda, con extremidades anormalmente largas, piel gris y ojos completamente negros. Su boca era un agujero vacío, como si no tuviera labios ni dientes. Y entonces, sin previo aviso, la criatura se lanzó sobre él. Todo se volvió oscuro. Días después, el hospital entero se revolucionó cuando encontraron a Manuel. Estaba en el suelo de la sala de seguridad, con la mirada perdida y la boca entreabierta. Respiraba, pero no respondía a estímulos. Cuando lo trasladaron de urgencia a la UCI, notaron algo más aterrador: su espalda estaba cubierta de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado arrastrarlo. Nadie supo explicar qué le había pasado. Pero desde esa noche, cada vez que alguien pasaba por el pasillo de la habitación 206, podía escuchar un susurro casi inaudible. Una voz temblorosa, desesperada, la voz de Manuel. «No te mires detrás de ti». El hospital intentó encubrir lo ocurrido con Manuel. Dijeron que había sufrido un colapso nervioso, que la presión del trabajo lo había afectado. Pero los otros enfermeros sabían la verdad. Desde aquella noche, Manuel no volvió a hablar. Lo trasladaron a una clínica psiquiátrica. Se pasaba el día sentado junto a la ventana, con la mirada perdida y murmurando algo ininteligible. Cuando los doctores se acercaban para escucharlo, él solo repetía en voz baja: «No mires detrás de ti, no mires detrás de ti». Pero la maldición de la habitación 206 no había terminado. Una enfermera nueva, llamada Paula, empezó a notar cosas extrañas. Cada vez que pasaba frente a la puerta de la habitación, sentía una corriente de aire helado. A veces, cuando miraba por el pequeño ventanuco de la puerta, veía sombras moverse en la oscuridad. Una noche, mientras revisaba los expedientes en la sala de control, decidió revisar las cámaras. Su curiosidad fue más fuerte que su miedo. Se arrepintió en el momento en que lo hizo. En la pantalla, la habitación 206 estaba vacía. Pero la imagen comenzó a distorsionarse. Y entonces lo vi. Manuel estaba de pie en el centro de la habitación. «No puede ser», jadeó Paula. Él seguía internado en la clínica psiquiátrica, ¿cómo era posible? Paula acercó la imagen. Manuel se veía pálido, con el uniforme de enfermero cubierto de polvo. Sus ojos estaban hundidos, y su boca se movía lentamente, como si estuviera repitiendo algo. La cámara soltó un chasquido y la imagen se congeló. Paula sintió un escalofrío cuando leyó los labios de Manuel en la pantalla. «No te mires detrás de ti». La radio que llevaba en el cinturón cruzado con estática. Y entonces, alguien respiró justo detrás de ella. Paula quedó completamente tranquila. El aire se volvió helado. La radio soltó otro susurro distorsionado. «Ahora va por ti». Lentamente,
Con el corazón a punto de estallar, Paula giró la cabeza. Y lo último que vio fue dos ojos negros brillando en la oscuridad. Después de aquella noche, Paula nunca más fue vista. Su expediente desapareció. Su existencia fue borrada del hospital. Pero la cámara de seguridad de la habitación 206 grabó algo inquietante en la noche siguiente. A las 3:06 de la madrugada, la imagen apareció. Y en la pantalla, ahora había dos figuras de pie en la habitación. Uno era Manuel. La otra, Paula. El hospital intentó ignorar la desaparición de Paula. Dijo que había renunciado sin previo aviso, que había dejado todo atrás. Pero los trabajadores sabían la verdad. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Las cámaras de seguridad de la habitación 206 comenzaron a fallar más seguido. Se captaban interferencias, sombras moviéndose en la oscuridad, y en algunas ocasiones, la imagen de Manuel y Paula, parados en el centro de la habitación, mirando fijamente a la cámara. Pero lo más aterrador fue cuando empezaron a escucharse susurros por los pasillos. Los médicos de guardia reportaban oír sus nombres susurrados en la madrugada, como si alguien los llamara desde la 206. Un enfermero aseguró haber visto una silueta de pie en la puerta, pero cuando subió la luz, la habitación seguía vacía. El hospital trató de cerrar la 206 por completo. Clavaron tablones en la puerta, apagaron la electricidad de la habitación y borraron su registro del sistema. Pero la puerta seguía apareciendo entreabierta cada noche. La llegada del doctor Salgado. La situación empeoró tanto que el hospital llamó a un especialista en fenómenos paranormales, el doctor Salgado, un psiquiatra con experiencia en casos inexplicables. Cuando llegó, entrevistó a varios trabajadores, revisó los expedientes y escuchó las grabaciones de seguridad. Luego, tomó una decisión arriesgada. Pasaría una noche dentro de la habitación 206. Los demás intentaron detenerlo. Nadie salía de esa habitación sin consecuencias. Pero Salgado estaba convencido de que había una explicación lógica. A las 11:45 de la noche, entró a la habitación con una grabadora, una linterna y un cuaderno de notas. La puerta se cerró detrás de él. Los empleados del hospital se quedaron fuera, vigilando desde las cámaras. La imagen parpadeó, pero lograron ver al doctor acomodarse en una silla junto a la cama. Las primeras horas fueron tranquilas. Hasta las 3:06 de la madrugada. Algo despertó. A esa hora, la grabadora de Salgado captó un cambio en el ambiente. La temperatura bajó bruscamente y se escucharon crujidos en las paredes. Luego, un susurro. No te mires detrás de ti. Salgado subió la linterna y apuntó alrededor. Nada. Pero en la cámara de seguridad, los demás vieron algo aterrador. Detrás del doctor, una silueta alta y delgada emergió de la sombra de la esquina. Una figura con extremidades alargadas y ojos completamente negros. Pero Salgado no la veía. Revisó sus notas, anotó los sonidos, murmuró algo sobre alucinaciones inducidas por el miedo. La figura se acercó más. La luz parpadeó. Y entonces, el doctor escuchó su propia voz en la grabadora. No te mires detrás de ti. El doctor sintió un escalofrío. Apuntó la linterna hacia la grabadora. Y en ese momento, la figura se colocó justo a su lado. Las cámaras se apagaron. Los trabajadores corrieron a abrir la puerta, pero no podían entrar. La manija estaba ardiendo, como si la habitación estuviera en llamas. Después de unos minutos, la luz volvió. Entraron de golpe. La habitación estaba vacía. El doctor Salgado había desaparecido. Pero en la grabadora que quedó en el suelo, se escuchó una última frase antes de cortarse la grabación. Ahora somos 3. Después de la desaparición del médico, el hospital fue cerrado por investigaciones. Pero los rumores continuaron. La habitación 206 fue tapiada con concreto. Pensaron que así terminaría el problema. Pero los vigilantes del hospital abandonado dicen que cada noche, a las 3:06 de la madrugada, escuchan golpes dentro de la pared sellada. Y si te acercas demasiado, puedes oír una voz susurrando desde dentro. No te mires detrás de ti. El hospital central cerró sus puertas después de la desaparición del doctor Salgado.
Los periódicos lo catalogaron como un caso sin resolver, pero en los pasillos del pueblo, la gente hablaba en voz baja. Se decía que el hospital estaba maldito. A pesar del cierre, los vigilantes nocturnos asignados al edificio reportaban cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón. Los monitores de seguridad mostraban sombras moviéndose por los pasillos vacíos. Y lo peor: golpes. Cada madrugada, a las 3 y 6 de la madrugada, un sonido seco y repetitivo resonaba en los muros donde había estado la habitación 206. Algunos decían que era el viento. Otros, que algo trataba de salir. Los vigilantes empezaron a renunciar. Ninguno quería estar cerca del hospital de noche. El edificio quedó abandonado. Pero la historia no terminó ahí. La obsesión de Laura. 5 años después del cierre del hospital, Laura, una periodista de investigación, llegó al pueblo. Había escuchado rumores sobre la habitación 206 y estaba decidida a descubrir la verdad. Son solo historias, le decía a su camarógrafo, Miguel, mientras preparaban su equipo. Nadie en el pueblo quiso acompañarlos al hospital. Si van, no vuelvan, les dijo el dueño del hostal donde se hospedaban. Pero Laura no creía en fantasmas. Esa noche, se colaron en el hospital abandonado. Miguel filmaba con su cámara de visión nocturna mientras Laura narraba en voz baja. Aquí estamos en el antiguo hospital central, susurró. En este lugar, decenas de pacientes desaparecieron. Pero el caso más aterrador es el de la habitación 206. El aire estaba pesado. Mientras avanzaban por los pasillos oscuros, Laura revisó su libreta. Según los registros, la habitación fue sellada tras la desaparición del doctor Salgado. Miguel enfocó la pared de concreto que cubría la entrada. Aquí es, dijo en voz baja. Se acercaron con cautela. La pared parecía normal, pero había algo raro. Arañazos. Marcas profundas recorrían el concreto, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. De repente, su radio emitió un crujido de estática. ¿Lo escuchaste?, preguntó Miguel, nervioso. Laura asintió. Un murmullo salió de la radio. Al principio, era ininteligible, hasta que se aclaró. No te mires detrás de ti. Laura sintió que el estómago se le revolvía. Se giró bruscamente. Nada. Creo que deberíamos irnos, susurró Miguel. Pero Laura no quería rendirse. Sacó un pequeño mazo de su mochila. Si esto es solo un mito, entonces no hay nada que temer, dijo, y golpeó la pared de concreto. El sonido resonó en todo el hospital. Golpeó de nuevo. El tercer golpe obtuvo una respuesta. Desde el otro lado de la pared, algo golpeó de vuelta. Miguel dio un paso atrás. Laura, vámonos. Pero ella estaba paralizada. La radio emitió otro sonido. Una voz distorsionada, fría, sin emoción. Gracias por abrir la puerta. Antes de que pudieran reaccionar, la pared se resquebrajó sola. Un olor horrible, como a carne podrida y tierra húmeda, llenó el aire. Y desde la oscuridad, algo salió arrastrándose. La cosa dentro del 206. No era humana. Tenía extremidades alargadas, piel gris y retorcida, y ojos completamente negros. Pero lo más aterrador era su boca. Era un agujero sin labios, sin dientes, solo un abismo oscuro. Laura no pudo moverse. El ser inclinó la cabeza, observándola con curiosidad. Y luego, se oyó otro sonido detrás de ellos. Laura y Miguel giraron bruscamente. Manuel. O al menos, lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, casi translúcida. Sus ojos, negros y vacíos. Y su boca murmuraba sin cesar. No mires detrás de ti. No mires detrás de ti. Detrás de él, Paula y el doctor Salgado emergieron de la oscuridad. Laura sintió su mente quebrarse. Miguel, corre. Pero él no se mueve. La cosa de la 206 se acercó a Laura, sus ojos perforando su alma. Y entonces, en la radio, se oyó un último susurro.
Ahora son 5. Esa misma noche, un grupo de policías encontró el equipo de grabación de Laura en la entrada del hospital. La cámara seguía encendida, pero estaba llena de interferencia. El último cuadro captado mostraba la pared rota de la habitación 206. Y en la oscuridad, 5 sombras se detienen en la entrada. Desde esa noche, nadie volvió a entrar al hospital. Los lugareños dicen que, algunas noches, pueden ver luces encendiéndose solas en los pasillos. Y si te acercas lo suficiente, puedes escuchar voces. A veces es un susurro. A veces, es un coro de 5 voces. No te mires detrás de ti. El hospital abandonado permaneció en silencio durante años. Nadie se atrevía a entrar. Nadie mencionaba a Laura, Miguel, el doctor Salgado o los demás que habían desaparecido en la 206. Pero los rumores crecieron. Algunos aseguraban que veían luces encenderse solas en el hospital por las noches. Otros decían haber escuchado golpes en la pared sellada o susurros en el viento cuando pasaban cerca. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó cuando los desaparecidos empezaron a aparecer. El regreso de Laura. Una noche lluviosa, un taxista circulaba por la carretera cerca del hospital. La lluvia golpeaba su parabrisas con fuerza cuando vio algo a la orilla del camino. Una mujer. Iba descalza, empapada y con la ropa hecha jirones. El taxista frenó en seco. Cuando la iluminación con los faros, sintió que el estómago se le revolvía. Era Laura. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. Su boca murmuraba algo sin cesar. El taxista abrió la puerta. Señorita. ¿Está bien? Laura lo miró con los ojos vidriosos, y con voz temblorosa, susurró. No debemos abrir la puerta. Y entonces, se desmayó. El hospital nunca la dejó ir. Laura fue llevada al hospital del pueblo, donde intentaron estabilizarla. Pero aunque básicamente no tenía heridas graves, su mente estaba rota. Se pasaba los días en una cama, con la mirada perdida, murmurando en voz baja. Los doctores intentaron hablar con ella, pero solo decía una frase. No te mires detrás de ti. La policía intentó interrogarla sobre lo que había pasado en el hospital, pero no respondió. Lo único que hacía era escribir una misma palabra en un cuaderno, una y otra vez, con desesperación. 5. Los médicos pensaban que había perdido la cordura. Pero una noche, una enfermera escuchó ruidos en la habitación de Laura. Cuando entró, ella ya no estaba. Solo había una palabra escrita en la pared con sangre. 6. Alguien más estaba atrapado. La desaparición de Laura desató el pánico en el pueblo. Pero la historia tomó un giro aún más oscuro cuando una familia denunció la desaparición de Samuel, un joven explorador urbano que había entrado al hospital abandonado días antes. Había subido vídeos a redes sociales, donde mostraban cómo se colaba en el hospital con una linterna y una cámara. En el último vídeo, que se volvió viral, Samuel recorría los pasillos polvorientos. Dicen que este hospital está maldito, decía en tono burlón, pero yo no creo en fantasmas. Llegó hasta la pared rota de la 206. En la grabación se veía cómo apuntaba con la linterna hacia el interior oscuro. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. El vídeo terminó abruptamente. Samuel nunca salió del hospital. Pero lo más aterrador no fue su desaparición. Fue lo que encontraron al analizar el vídeo. Justo antes de cortarse la grabación, en la penumbra de la habitación 206, 6 figuras se podían ver de pie en la oscuridad. Y una de ellas, era Laura. Los investigadores paranormales. Después de la desaparición de Samuel, un equipo de investigadores paranormales llegó al pueblo. Eran dirigidos por el padre Ezequiel, un exorcista que había enfrentado casos similares. Esta no es una simple posesión, les dijeron a sus compañeros. Lo que habita en esa habitación es algo más antiguo, y más hambriento. Decidieron entrar al hospital para cerrar la puerta que nunca debió abrirse. Pero cuando llegaron a la habitación 206, encontraron algo aterrador. La pared que alguna vez estuvo sellada con concreto, estaba completamente destruida. Y en el suelo, escrito con ceniza y sangre, había un mensaje. Ahora somos 6.
Pero siempre hay espacio para más. El padre Ezequiel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nosotros estamos esperando. Uno de los investigadores, Tomás, subió la cámara y tragó saliva. ¿Y qué hacemos? El exorcista respiró hondo y sacó un frasco con agua bendita. Entramos, y terminamos con esto. Pero en ese momento, la radio de Tomás se encendió sola. La voz distorsionada de Laura susurró. Ya es demasiado tarde. El ritual prohibido. El equipo entró en la habitación 206 con linternas y cámaras. El aire dentro era pesado, helado. En las paredes, se veían nombres escritos en la oscuridad. Nombres de personas desaparecidas. La radio de Tomás seguía encendida, reproduciendo una serie de voces mezcladas. Voces que suplicaban. Voces que reían. Voces que lloraban. El padre Ezequiel empezó a rezar, pero antes de que pudiera terminar su oración, una de las sombras se movió. Era una mujer. Cabello mojado. Ojos hundidos. Laura. ¿Qué hiciste? Le preguntó el exorcista. Ella levantó la vista y sonriendo con los labios partidos. Abrimos la puerta, susurró. Y nunca se cierra. Las luces parpadearon. Y entonces, algo salió de la oscuridad. Era el ser de la 206. Más alto que cualquier humano, con extremidades largas y una boca negra sin fondo. El padre Ezequiel levantó la cruz. Regresa al infierno de donde viniste. Pero la criatura simplemente inclinó la cabeza. Y sonrió. Las voces en la radio se intensificaron. Los gritos se mezclaron con risas distorsionadas. Tomás intentó correr, pero la sombra de la criatura se alargó y lo atrapó. Y entonces, la radio murmuró algo nuevo. Ahora somos 7. El hospital sigue esperando. Esa noche, el equipo desapareció. Las cámaras que llevaban fueron encontradas en la entrada del hospital, pero todas las grabaciones estaban distorsionadas. Excepto una. En la última imagen grabada, se veía la habitación 206 completamente vacía. Pero sí se aumentaba el brillo del vídeo. En la oscuridad, 7 sombras podían verse de pie, esperando. Hoy en día, el hospital sigue en ruinas. Pero cada vez que alguien entra, nunca sale. Y si alguna vez pasas por ahí a las 3 y 6 de la madrugada, escucharás un susurro. Un susurro que te invita a entrar. Porque la 206 siempre está buscando nuevos huéspedes. Ahora somos 7, pero siempre hay espacio para más. El hospital abandonado seguía en pie, envuelto en leyendas y advertencias. Nadie entraba. Nadie salía. Pero los rumores nunca se detuvieron. Las luces parpadeaban solas por las noches. Se escuchaban golpes en las paredes. Y algunos aseguraban haber visto sombras moviéndose dentro del edificio. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando los desaparecidos empezaron a aparecer otra vez. Los 7 marcados. Una madrugada, un vagabundo llamado Julián encontró a un hombre deambulando por las calles del pueblo. Estaba sucio, descalzo, con la ropa rasgada y la piel pálida como un cadáver. «Amigo, ¿estás bien?», preguntó Julián, tocándole el hombro. El hombre levantó la vista con los ojos vacíos. Y murmuró. «Ahora somos 8». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Corrió a avisar a la policía, pero cuando regresó al callejón, el hombre había desaparecido. Solo quedó una marca extraña en el suelo. Era un número, un 8. Los policías comenzaron a buscar al hombre, revisando los archivos de desaparecidos. Y entonces, uno de los oficiales reconoció la foto. El hombre que había aparecido en el callejón era Tomás, el investigador paranormal. Tomás, que había desaparecido dentro del hospital hace 2 años. La maldición se expande. Después de ese incidente, el pueblo entró en pánico. Pero no fue el único caso. Días después, un grupo de excursionistas encontró a una mujer caminando sola en el bosque, cubierta de barro y sangre seca. Cuando la llevaron al hospital local, los médicos intentaron hablar con ella. Pero lo único que dijo fue:
Ahora somos 9. Su identidad fue confirmada por la policía. Era Paula, la enfermera que desapareció en la 206 hace más de 10 años. Las autoridades intentaron interrogarla, pero no respondieron nada más. Solo repetí esa frase. La trasladaron a un hospital psiquiátrico, pero desapareció de su habitación sin dejar rastro. Y en la pared de su cuarto, escrito con sangre, había un mensaje. La puerta está abierta. El regreso de Samuel. Una semana después, Samuel, el explorador urbano que había desaparecido, regresó. Su madre lo encontró parado en la puerta de su casa, con los pies descalzos y la piel fría como el mármol. Pero algo estaba mal. Samuel no parpadeaba. No hablaba. Solo tenía una sonrisa torcida en el rostro. Su madre lo abrazó entre lágrimas, pero cuando miró su cuello, vio algo que la hizo soltarlo de inmediato. Un número grabado en su piel, el número 10. Samuel se giró lentamente y susurró con voz distorsionada. Todos vendrán a casa. La habitación 206 los está llamando. Y entonces, se desvaneció en el aire. Como si nunca hubiera estado ahí. El plan del padre Ezequiel. Los rumores llegaron al Vaticano. El caso del hospital maldito fue reportado como un evento de posesión colectiva. Y el padre Ezequiel, que había desaparecido en la habitación 206, también regresó. Apareció en una iglesia abandonada, de rodillas frente a un altar, con el rostro cubierto de sombras. Cuando los sacerdotes lo encontraron, él no los miró. Solo dijo: abrimos algo que no debíamos abrir. Y luego, con una voz que no era la suya, susurró: ahora somos 11. Los exorcistas intentaron purificarlo, pero Ezequiel desapareció antes de que pudiera terminar. Solo dejó su sotana en el suelo. Y debajo de ella, otro número grabado en piedra. 12. El círculo se completa. Cada mes, alguien más desaparecía. Cada mes, un nuevo número apareció en las calles, en las paredes, en los espejos. Y el número siguió creciendo. 16. Hasta que una noche, la radio del pueblo se encendió sola. Y una voz distorsionada, la misma voz de Manuel, Laura, Paula y los demás, habló por última vez. Ahora somos 20. Y luego, el pueblo quedó en silencio. El pueblo fantasma. Días después, un grupo de reporteros intentó visitar el pueblo para investigar. Pero cuando llegaron, el pueblo estaba vacío. No había luces. No había autos. Las casas estaban intactas, pero no había ni una sola persona. Solo encontraron un mensaje pintado en la entrada del pueblo, con letras torcidas y desesperadas. La habitación 206 nos llamó a todos. Y en la carretera, antes de que los reporteros huyeran, vieron algo en el asfalto. Un número gigante, pintado con lo que parecía ser ceniza y sangre seca. 0. ¿El final o el principio? El hospital nunca se cerró. La habitación 206 sigue abierta. Y ahora, busca más huéspedes. Si alguna vez escuchas tu nombre susurrado en la noche. Si alguna vez ves un número aparecer en tu espejo. Si alguna vez recibes una llamada de un número desconocido a las 3 y 6 de la madrugada. No hay concursos. Porque si lo haces, habrás sido elegido. Y la 206 siempre tiene espacio para más. El pueblo quedó en silencio. No había señales de vida. No había rastros de lucha. Solo desaparecieron. Pero el hospital seguía ahí. El aire alrededor del edificio estaba cargado de una presencia oscura, como si la estructura misma respirara, esperando a su próxima víctima. La historia del pueblo y la habitación 206 llegó a oídos del Vaticano, agencias de investigación paranormal y grupos secretos que estudian lo inexplicable. Y fue así como se formó un equipo especial. Un equipo que intentaría cerrar la puerta para siempre. La última expedición. El padre Sebastián, un exorcista con más de 20 años de experiencia en casos paranormales. La doctora Elisa Muñoz, una científica que había estudiado fenómenos inexplicables en todo el mundo. El agente Torres, un miembro de una organización gubernamental secreta, especializado en ocultismo.
Y Héctor, un periodista obsesionado con la 206, cuya hermana fue una de las primeras víctimas. Su misión, entrar al hospital y sellar la puerta maldita. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que encontrarían. Entrada a la oscuridad. Llegaron al hospital poco antes de la medianoche. La estructura estaba en ruinas, pero las puertas principales estaban abiertas. Como si el edificio los estuviera esperando. El agente Torres miró el cielo nublado y revisó su equipo. No sabemos qué hay ahí dentro, dijo en voz baja. Pero si algo intenta detenernos, disparamos primero. El padre Sebastián lo miró con desaprobación. Las balas no matan lo que no es humano. Héctor, con una linterna en mano, tragó saliva. Entonces, ¿qué nos protege? La doctora Muñoz sacó un pequeño dispositivo que medía la actividad electromagnética. La ciencia y la fe. Y esperemos que alguna de las dos funcione. Encendieron sus linternas y entraron al hospital. Desde el primer paso, el aire se sintió más denso. Y a lo lejos, en la oscuridad de los pasillos, se escuchó un susurro. Bienvenidos. Los ecos del pasado. Avanzaron por los corredores oscuros, donde los viejos archivos médicos yacían desparramados por el suelo. El silencio era absoluto, hasta que la doctora Muñoz se detuvo en seco. ¿Escucharon eso? Todos se quedaron quietos. ¿Y entonces? Las paredes comenzaron a susurrar. Voces. Millas de voces. Algunas gritaban. Otros reían. Otras lloraban. El padre Sebastián presionó la cruz en su mano. Dios nos protege. El susurro se hizo más fuerte. Hasta que una voz sobresalió entre todos los demás. Una voz distorsionada que venía de todas partes. Uno de ustedes no saldrá de aquí. El regreso de los desaparecidos. Llegaron a la puerta de la habitación 206. El agente Torres sacó su arma. Si algo sale de ahí, lo mato. Pero antes de que pudiera tocar la puerta, se abrió sola. Dentro, la habitación estaba sumida en una oscuridad que parecía moverse. Y en el centro, había personas de pie. Los desaparecidos. Los 20. Pero sus ojos estaban completamente negros. El padre Sebastián levantó la cruz. Los liberaremos, dijo con firmeza. Las figuras giraron la cabeza al mismo tiempo, con movimientos antinaturales. Y una de ellas, Laura, sonriendo. No queremos ser liberados. La doctora Muñoz dio un paso atrás. Dios. Entonces, los desaparecidos comenzaron a moverse hacia ellos. Los ojos de Torres se abrieron con horror cuando reconoció a uno de ellos. Mi hermano. El padre Sebastián gritó. Cierren la puerta. Pero fue demasiado tarde. La oscuridad salió de la 206 y los envolvió. Y todo se apagó. Dentro del 206. Héctor despertó en un lugar que no reconocía. No estaba en el hospital. Estaba en la habitación 206, pero de otro tiempo. Las luces fluorescentes parpadeaban, el hospital estaba en funcionamiento. Se oían los pasos de médicos y enfermeras en los pasillos. Pero todo estaba mal. Las personas que caminaban por ahí no tenían rostros. Solo sombras donde deberían estar sus ojos y bocas. Y cuando miró a la cama de la 206, vio a una mujer conectada a máquinas. Era la primera paciente de la habitación. La mujer que había iniciado la maldición. Su piel era ceniza. Sus labios murmuraban sin cesar. Héctor se acercó lentamente. Y entonces, ella abrió los ojos. Ojos negros como el vacío. Tú no deberías estar aquí. Héctor sintió que su cuerpo se paralizaba. ¿Qué es este lugar? La mujer sonrió. El 206 no es un cuarto. Entonces, ¿qué es? La sonrisa de la mujer se ensanchó. Y todo a su alrededor comenzó a retorcerse. Es una puerta. Héctor sintió un frío indescriptible. Las paredes se derritieron. Los doctores sin rostro giraron la cabeza hacia él.
Y las voces comenzaron a gritar. Ahora somos viejo. El sacrificio. El padre Sebastián despertó en el suelo del hospital. A su lado, el agente Torres estaba inconsciente, y la doctora Muñoz jadeaba con los ojos abiertos de terror. ¿Héctor?, preguntó ella, pero no hubo respuesta. La puerta de la 206 estaba abierta. Pero en su interior, solo había oscuridad. Héctor se había quedado atrapado dentro. El padre Sebastián se puso de pie con dificultad. Dios nos ayude. Y entonces, en el suelo, vieron un mensaje escrito con ceniza. 4 palabras. Héctor selló la puerta. La doctora Muñoz sintió un nudo en la garganta. Se sacrificó. El agente Torres tragó saliva y miró la habitación. Entonces, se acabó. El padre Sebastián miró la negra de la 206, la puerta que alguna vez había estado abierta. Y que ahora estaba completamente sellada. Por ahora. El hospital sigue en pie. La habitación 206 estaba clausurada. Los desaparecidos nunca regresaron. El hospital fue demolido meses después, pero en el lugar donde estuvo, nunca creció nada más. El pueblo quedó abandonado. Y en medio del terreno baldío, donde antes estuvo la 206. Si te acercas lo suficiente, aún puedes escuchar un susurro en el viento. Un susurro que dice: ahora somos 21, pero siempre hay espacio para más. El tiempo pasó, pero la maldición de la habitación 206 nunca desapareció por completo. Aunque el hospital fue destruido, el terreno baldío donde había estado la maldita estructura permaneció intacto. Y con ello, la presencia oscura que habitaba en su interior. La nueva investigación. Años después, un nuevo grupo de investigadores decidió que era hora de resolver de una vez por todo el misterio detrás de la habitación 206 y el pueblo perdido. Entre ellos, se encontró a Claudia, una experta en fenómenos paranormales con una larga trayectoria en resolver casos sin explicación lógica, Martín, un ingeniero obsesionado con lo inexplicable, y Luca, un joven medio escéptico que había sido reclutado por la promesa de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Decidieron que lo mejor sería comenzar desde cero. Nadie había logrado entrar en el terreno baldío después de la demolición, y muchos creían que la maldición aún vivía allí. El pueblo había sido arrasado, pero lo que quedaba no era más que ruinas, y muchos sentían una presencia que no podía explicar. La entrada al vacío. El equipo llegó al lugar durante la noche. La luna llenaba el terreno, arrojando sombras grotescas sobre los restos del hospital. El aire era frío, con una extraña humedad que parecía emanar del mismo suelo. Claudia observa el paisaje, nerviosa pero decidida. Hay algo en este lugar, dijo Claudia mientras examinaba los escombros. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Luca, sin poder evitar el tono escéptico en su voz. La energía. No está bien. Se siente como si hubiera algo esperando aquí, pero no en el sentido convencional. Como si el lugar estuviera consciente, respondió Claudia, mirando hacia el vacío donde una vez estuvo la habitación 206. Martín, quien había traído equipo técnico para medir las fluctuaciones electromagnéticas, comenzó a tomar lecturas. Pero nada en sus instrumentos podía explicar lo que estaba sucediendo. No había nada en el aire, ningún rastro físico de actividad paranormal, pero había algo extraño en el ambiente. Algo que no se podía ver. Esto no tiene sentido, dijo Martín con frustración mientras revisaba su equipo. No hay lectura, no hay anomalías. Es como si todo esto no existiera. Claudia se acercó a una de las paredes destruidas, donde la oscuridad parecía más densa, casi completa. Cuando tocó una de las rocas, sintió que el aire alrededor se volvía más pesado. La sensación era tan fuerte que, por un momento, creyó que iba a caer al suelo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Claudia, aléjate, gritó Luca, viendo que la mujer no reaccionaba. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una sombra se deslizó entre los escombros. Una forma que parecía estar formada por pura oscuridad, moviéndose con una rapidez sobrenatural. Claudia retrocedió, aterrada, y dio un grito que heló la sangre de sus compañeros. Algo estaba allí. Algo estaba esperando.
La revelación. La sombra se materializó frente a ellos. No era una figura humana, pero sí tenía una forma familiar, rostros deformados que se retorcían como si estuvieran atrapados en una pesadilla interminable. Sus ojos eran negros pura, como pozos sin fondo. La criatura, si es que se podía llamar así, se acercó lentamente, y aunque no emitía sonido alguno, se podía sentir la presión, el sufrimiento de los rostros atrapados dentro de ella. Claudia comenzó a retroceder, pero la criatura la siguió. Cada paso que parecía acercarla más al borde de la locura. Las voces comenzaron a resonar en su mente, las mismas voces que habían escuchado aquellos que entraron en la habitación 206 años antes. Ahora somos 22. Martín, temblando, sacó un amuleto que llevaba consigo, un relicario antiguo que su abuela le había dado. Era la única protección contra lo inexplicable que confiaba en tener. En el nombre de Dios, te ordeno que te detengas. Gritó Martín con la voz quebrada. Pero la sombra no se detuvo. En lugar de eso, las voces aumentaron en intensidad, y el aire comenzó a torcerse, como si todo el espacio alrededor de ellos se estuviera deformando. De repente, los rostros dentro de la sombra se dispararon hacia Claudia. Luca intentó empujar a su compañera, pero era demasiado tarde. Claudia fue absorbida por la oscuridad. El grito de la mujer resonó en sus oídos mientras la sombra se desvanecía en el aire. La presión se liberó de golpe, pero los tres hombres, horrorizados, no sabían si debían correr o quedarse. Entonces, la sombra comenzó a desmaterializarse, tomando una forma más humana, y se acercó a ellos. Uno más. La voz resonó en sus mentes. La trampa final. Aterrados, los tres hombres intentaron escapar, pero el terreno comenzó a retorcerse bajo sus pies. El suelo se rompió, y los escombros comenzaron a levantarse por sí solos. Una roja invisible los rodeó, impidiéndoles huir. Martín miró al suelo y vio una inscripción que, de alguna manera, no había estado allí antes. Los números son infinitos. ¿Qué significa?, preguntó Luca, sin comprender. Claudia, quien había desaparecido, comenzó a materializarse de nuevo, pero era diferente. Su cuerpo estaba deformado, sus ojos llenos de vacío, su piel pálida y desfigurada. Ahora soy parte de la 206. Su voz no era la misma. Era distorsionada, como si estuviera hablando desde el fondo de un abismo. Luca intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada. El espacio alrededor de ellos se cerró aún más. Martín, desesperado, buscó alguna salida, pero todo lo que tocaba parecía hundirse en la nada. Una última revelación llegó a sus mentes. La habitación no ha terminado. El hospital, el pueblo, la dimensión misma, todo era parte de la 206. Los desaparecidos nunca habían regresado. Nunca habían salido. La puerta seguía abierta, esperando que otros entraran. Y ahora, los tres hombres formaban parte del número. El círculo estaba completo. Desde entonces, nadie más se atrevió a investigar el antiguo hospital. El terreno estaba cercado, pero cada vez que alguien se acercaba, las sombras los observaban. El número 22 estaba grabado en el suelo de la vieja estructura, pero nadie podía entender su verdadero significado. Porque la verdad era mucho peor que cualquier leyenda, la 206 nunca cerró. La habitación había consumido el tiempo y el espacio, y ahora no había salida. ¿Y tú? Si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad, si alguna vez un número aparece en tu espejo, o sientes esa extraña sensación de ser observado, recuerda, hay una habitación esperando. Porque, como todos los que cayeron antes, el número sigue creciendo. Aleita. El tiempo pasó, pero la historia de la habitación 206 no fue olvidada. Aunque el lugar había sido cerrado y sellado, las voces, susurros y las extrañas desapariciones nunca dejaron de perseguir a quienes se acercaban al terreno baldío. Había algo inquebrantable, como un vórtice, en el lugar que de alguna manera, seguía absorbiendo vidas. La llegada de nuevos testigos. Unos años después de los sucesos de la expedición fallida, un nuevo grupo de personas se aventuró en el lugar, atraídos por las historias que, en su mayoría, se conocieron como meras leyendas urbanas. Pero un pequeño grupo, sin saber lo que les esperaba, decidió adentrarse en lo desconocido.
Entre ellos, estaba Samuel, un investigador de fenómenos inexplicables, María, su amiga que había perdido a su hermano en un accidente, y David, un fotógrafo de lo paranormal que se había especializado en documentales lugares olvidados. Al principio, todo parecía normal. Al llegar al terreno, notaron la misma sensación extraña, esa que había causado que otros se alejaran en el pasado. El aire era denso, pesado, y la neblina envolvía todo el lugar, haciendo difícil ver más allá de unos pocos metros. David, con su cámara en mano, comenzó a tomar fotos, capturando las ruinas que parecían permanecer inmóviles como si estuvieran esperando. María, que aún llevaba el dolor de la pérdida de su hermano, sentía una tensión inexplicable en su pecho. Y Samuel, el más cauteloso, estudió cada detalle, observando que el terreno parecía estar marcado por algo, aunque no pudo identificar qué exactamente. Primer encuentro. Mientras exploraban, se encontraron con una puerta de metal oxidado, oculta entre la maleza. La puerta estaba entreabierta, y la misteriosa fuerza que los había traído allí los instó a entrar. Aunque todos sabían que no debían, no podían resistirse. La puerta crujió al abrirse, y al entrar, el ambiente dentro del espacio cerrado les resultó extraño, pero no era la misma oscuridad palpable que habían tenido los grupos anteriores. Esta vez, había algo más en el aire. Algo que les hablaba en sus mentes. A través de las sombras, comenzó a caminar por lo que parecía ser un pasillo largo. Aunque las luces estaban apagadas, sus linternas se iluminaron, revelando detalles extraños. Fueron testigos de paredes que parecían moverse, superficies que parecían derretirse o tomar formas que desafiaban las leyes de la física. David fue el primero en darse cuenta de algo perturbador. En una de las paredes, había escrituras en lo que parecía ser un idioma antiguo y desconocido. A medida que sus ojos recorrían las palabras, comenzó a sentir un dolor agudo en su cabeza. Las letras parecían moverse, distorsionándose en su visión, como si estuvieran viviendo por sí solas. Intentó apartarse, pero las palabras parecían perseguirlo. «David, ven aquí». Samuel gritó, atrayéndolo hacia el centro del pasillo. David no entendía cómo había llegado tan lejos en su trance, pero ahora se sentía como si algo estuviera sujeto a él, como si un vínculo invisible lo estuviera arrastrando hacia las profundidades del hospital. El eco del pasado. Mientras avanzaban, el sonido de sus pasos resonaba de forma inusual. No era el ruido normal de unos pasos humanos, sino el eco de algo más. Algo que había sido dejado atrás. Algo que nunca se fue. Fue entonces cuando llegó la voz. Era un susurro bajo, apenas audible al principio, pero creció a medida que avanzaban. No era una voz humana. Nosotros nunca nos fuimos. Samuel se detuvo, sintiendo como su corazón se aceleraba. Las luces de las linternas se empezaron a parpadear, y las sombras parecían crecer a su alrededor. María miró a su alrededor, y de repente, se dio cuenta de que ya no estaban solos. Voces distorsionadas comenzaron a surgir de las paredes. Gritos y risas que atravesaban el aire, el sonido de algo que había sido enterrado pero que ahora estaba despertando, sentado de almas. La cámara de David cayó al suelo con una fuerte grieta, y la linterna de María iluminó un rincón de la habitación, donde algo se movía. Un rostro. Era el rostro de un hombre, de su hermano, el que había desaparecido hacía años. Pero no estaba vivo. Su rostro estaba distorsionado, parcialmente descompuesto, y sus ojos, negros como el vacío, reflejaban un sufrimiento eterno. «María», murmuró la figura, pero su voz era más una advertencia que una petición. María se echó atrás, horrorizada. «No, no puede ser», murmuró, reconociendo la voz. La figura, a medida que se acercaba, comenzaba a tomar la forma de muchos otros rostros, rostros de personas que habían desaparecido en el hospital, rostros de las víctimas. De repente, las luces se apagaron por completo. Todo se sumió en la oscuridad total. El aire se volvió aún más espeso, casi impenetrable. El ciclo nunca se rompe. Al abrir los ojos, Samuel se dio cuenta de algo aterrador. Estaba atrapado. Las paredes de la habitación no dejarán de moverse. El espacio estaba distorsionado, y su cuerpo comenzó a sentirse cada vez más pesado. A su alrededor, María, David y las demás figuras desaparecidas se acercaban lentamente, sus ojos vacíos, pero llenos de una furia palpable.
Esto es lo que somos ahora. La voz de su hermano resonó en su mente. El hospital nunca había terminado. El espacio temporal estaba roto. El número de desaparecidos había aumentado. La puerta de la habitación 206 ya no era solo un portal. Había absorbido todo lo que alguna vez fue real. Nosotros somos la puerta. La figura de su hermano susurró, mientras todo se desvanecía. El grupo de Samuel, María y David nunca regresó. Nadie supo de ellos. La policía, al investigar el área, encontró rastros que conducían al terreno, pero nunca encontraron cuerpos. Solo huellas que se desvanecerían en la niebla. Y mientras el tiempo pasaba, las voces que habían quedado atrapadas dentro de la 206 seguían susurrando en el viento, llamando a otros a adentrarse. Ahora somos 23. El hospital había sido olvidado por el mundo. Nadie recordaba los horrores que se habían desatado allí, y aquellos que quedaban vivos nunca se atrevieron a mencionar el lugar. La historia de la habitación 206 se desvaneció en el olvido, convertida en leyenda, pero la verdad, oscura y eterna, nunca dejó de existir. Con el tiempo, el terreno donde había estado el hospital pasó a ser parte de un desarrollo inmobiliario, pero pocos sabían lo que realmente estaba sucediendo debajo. La habitación 206 no era solo un espacio físico, ni un simple cuarto. Era un vórtice, un agujero en el tejido del tiempo, un lugar donde los límites de la realidad se disolvían. No podía ser destruido. Y aunque el lugar ya no era el mismo, sus ecos seguían vivos, esperando a aquellos que, por pura curiosidad o destino, llegaran a la puerta. Un día, después de años de silencio, un equipo de arqueólogos llegó al sitio. Buscaban algo más que restos antiguos, deseaban investigar los rumores que hablaban de la desaparición inexplicable de los trabajadores en el área. No conocían las historias, y por supuesto, no sabían nada de la habitación 206. Pero el lugar ya los estaba esperando. Entre ellos estaba Marta, una joven investigadora con una mente curiosa y abierta a todo lo inexplicable, y Oscar, su compañero, un escéptico completo. Habían oído de los desaparecidos, pero no entendían lo que estaban a punto de desenterrar. La construcción del nuevo edificio estaba en su etapa final, pero, al cavar en el suelo, los arqueólogos tropezaron con algo sólido que no parecía natural. Una puerta. La puerta de metal, oxidadísima, estaba allí, enterrada bajo tierra, prácticamente intacta. Marta fue la primera en acercarse. La puerta parecía esperar, como si estuviera hecha para ser encontrada. Una extraña energía emanaba de ella, un tirón inexplicable en el aire. «Esto no puede ser real», Oscar murmuró, observando la puerta desde una distancia. Sin embargo, algo lo empujó a acercarse más. Cuando la puerta se abrió, una onda de calor intensa invadió el aire, y la oscuridad se deslizó hacia afuera. La habitación 206 estaba allí. El hospital, el espacio distorsionado, el horror sin fin, todo volvió a ser real. El ciclo final. Marta y Oscar no entendieron lo que estaban haciendo. El susurro comenzó nuevamente. Un eco antiguo, como una llamada a la que no podía resistirse. Entraron. No hubo vuelta atrás. Dentro, los pasillos se retorcían como siempre lo habían hecho. Las paredes parecían palpitar. Algo se movía, pero no había forma de saber qué. Las voces en sus cabezas se intensificaron, las sombras acechaban, y a lo lejos, podían ver rostros familiares, personas que habían estado allí mucho antes de ellos, atrapadas en la misma pesadilla eterna. «Ya somos 24». La voz sonó en sus oídos, distorsionada, como un eco de la eternidad. Marta, con el corazón acelerado, giró hacia Oscar, quien ahora miraba con ojos vacíos, su expresión desconcertada. Algo había cambiado en él. «Oscar». Ella susurró, temerosa. «No puedes salir». Oscar no dijo nada. Solo sonriendo con una sonrisa vacía, una expresión de alguien que ya había perdido todo atisbo de esperanza. «Nunca dejemos de estar aquí». De repente, las sombras los rodearon. Algo se rompió en el aire, y la habitación pareció absorberlos. No hubo gritos, no hubo lucha. Todo se desvaneció en la negra. Fuera de la habitación, la construcción continuó, ignorando por completo lo que ocurría bajo tierra.
El terreno que antes había sido tan maldito parecía haber quedado sellado, pero la maldición no podía ser contenida. Marta y Oscar, ahora parte de la eterna prisión de la 206, nunca serán encontrados. Las voces de las víctimas anteriores siguieron susurrando, y cada nuevo intento de cerrar la puerta solo abría más puertas. Cada generación, cada investigador curioso, cada alma inadvertida que pasaba cerca era absorbida por la misma oscuridad que había tragado a aquellos que vinieron antes. Años después, el hospital y su terreno quedaron completamente olvidados. Las nuevas generaciones ignoraban lo que había ocurrido. Las leyendas sobre la habitación 206 ya no eran más que historias contadas en susurros, y cuando los más viejos intentaban advertir a los más jóvenes, simplemente no los creían. La puerta, sin embargo, seguía allí. No visible, no en forma física, pero en algún rincón olvidado de la realidad, seguía esperando. Nadie podría escapar, porque aquellos que entraban ya no salían. La habitación 206 siempre estaba abierta, siempre esperando. El ciclo nunca se rompió. El número seguía creciendo. 25. 26. 27. Y, mientras tanto, la historia, que ya nunca se acabaría, continuaba sin fin. Siempre. Alerta. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado, y si fue así, no olvides darle un buen like y suscribirte para más contenido como este. También me encantaría saber qué opinas, así que deja tu comentario aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, recuerda, lo que viste hoy podría estar más cerca de lo que imaginas. Cuídate, no duermas con miedo.